Alejandra Oliveros, tengo 28 años, estoy inscrita en el programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en este momento cursando por Psicobiología, y el tema que apropié para esta exposición es la depresión mayor. La depresión mayor es una enfermedad mental caracterizada por varios síntomas y en específico afecta la esfera del afecto. Esta enfermedad también se rige varios factores, está regida por varios factores, puede ser genético, puede ser inmunológicos, ambientales o varias circunstancias que lleven al paciente a sentirse en estado de depresión. Se puede definir que hay dos tipos de depresión mayor, una que se le dice el síndrome de depresión mayor o estado de depresión mayor. Cuando es un estado de depresión es porque el paciente solo ha cursado por una vez en su vida ese estado o ese sentimiento, y cuando es un síndrome de depresión mayor es cuando hay más de 1 o 2 veces en su vida que ha presentado estos síntomas. Los síntomas de la depresión mayor son estado de ánimo bajo, insomnio o hiperinsomnio, pérdida del apetito o aumento en el apetito, disminución de la capacidad de concentración, está la pérdida de energía. También podemos encontrar que el paciente tiene algunos sentimientos de culpa y en últimas el paciente tiene pensamientos suicidas o hasta puede llegar a un suicidio. La fisiología de esta patología se encuentra en cuanto los neurotransmisores principales afectados no son segregados o no hacen una sinapsis correcta en la neurona, y en especial los neurotransmisores de los que les puedo hablar en esta patología son serotonina, dopamina y adrenalina, que son los encargados de las emociones, estado de ánimo, movimientos del cuerpo, y por eso se presentan los síntomas ya antes nombrados. Esta patología influye bastante en el funcionamiento hipotalámico, hipofisiario y suprarrenal. Una de las hormonas más afectadas es la hormona que segrega la glándula suprarrenal, que es el cortisol. El cortisol se muestra en pacientes con depresión mayor unos niveles bastante elevados a comparación de los niveles de una persona que es totalmente sana. En el número de abril, en la edición americana, se realizó un estudio donde detectaron 3 marcadores neurológicos importantes en el estudio de la depresión mayor. Hicieron un estudio frente a jóvenes sanos, unos que tenían antecedentes de padres depresivos y otros totalmente sanos, los dos sin sintomatología depresiva, y se dieron cuenta que los niveles de cortisol salival matutinos fueron muy elevados en pacientes sanos pero con antecedentes de padres depresivos, mientras que en pacientes sanos sin antecedentes de padres depresivos los niveles se mantuvieron normalmente como cualquier persona sana. Otro de los marcadores fue el marcador de rostros felices, donde por medio de una resonancia mostraban a pacientes con diagnóstico de depresión mayor unos rostros felices para denominar su estado neuronal y su activación ante estos rostros. Se presenta que los pacientes con este diagnóstico eran más lentos y menos precisos que los pacientes que no tenían el diagnóstico, tenían menor activación neuronal dinámica, límbica, extrastriatal y subcortical. No presentaron activación a la actividad neuronal general, pero también se observó que después de 8 semanas con tratamiento farmacológico los pacientes aumentaban su nivel a un estado normal o hasta mayor que un paciente totalmente sano. También se hizo un estudio frente a un electroencefalograma donde se demuestra que los pacientes que sufren de depresión mayor son pacientes que adquieren o son más precisos ante sus errores y sus anormalidades. La forma para diagnosticar la depresión mayor son unos criterios diagnósticos según la DSM, y estos criterios se dividen en varias categorías: A, B, C, D o E. En cada una de estas categorías hay una sintomatología. En la A se dice que los pacientes deben tener por lo menos 5 de estos síntomas para ser diagnosticados como una depresión mayor. Se dice que los síntomas pueden ser estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, indicado por el relato subjetivo o por otras personas. 5.
marcada disminución del interés o de placer en todo o casi todas las actividades durante la mayor parte del día o varios días. Tercero, pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. Cuarto, insomnio o hiperinsomnio casi todos los días. Quinto, agitación o retraso discomotores casi todos los días. Sexto, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Séptimo, sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada, que pueden ser delirantes casi todos los días. No simplemente autorreproches o culpas por el que está enfermo. Octavo, menor capacidad de pensar y concentrarse o disminución casi todos los días, indicada por el relato subjetivo o por la observación de otros. Noveno, pensamientos recurrentes de muerte o solo temor de morir, indicación suicida recurrente sin placer específico o intento de suicidio al plan de suicidio específico. De esta categoría A, el paciente, como ya les dije anteriormente, para ser diagnosticado como una depresión mayor, tiene que tener mínimo 5 de estos ítems propuestos por su estado que llega en el momento de la consulta, pues para poder diagnosticar. El B, si los síntomas no cumplen los criterios de un episodio mixto, puede también el paciente que no tenga simplemente una depresión, sino un estado de estrés, un estado de bajo de ánimo, o ha estado sometido a algún tipo de estrés laboral y no cumple con los criterios. Si es un estado mixto, no cumpliría con los criterios de depresión mayor. El C dice: los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro del funcionamiento social, laboral, entre otras esferas importantes. Hay que darnos cuenta si el paciente, el estado de ánimo que tiene o los síntomas que está sintiendo en ese momento afectan su realización del día a día, su estado social, su estado de comportamiento con la sociedad. El D, los síntomas no obedecen a los afectos fisiológicos diferentes de una sustancia. En este caso quiere decir que los síntomas que tenga el paciente no vengan adquiridos por una sobredosis o algún estado de alteración provocada. En la E, los síntomas son mayores explicados por duelo, es decir, tras la pérdida de un ser querido. En este ítem hay que tener en cuenta que si el paciente está partiendo de un estado de duelo donde perdió a alguien que quería demasiado, puede ser que la sintomatología en la primera semana sea normal por su estado, pero si esta sintomatología continúa por 2 semanas o más de 2 meses, ya es un estado de depresión mayor. Cuando realizamos esta escala de diagnósticos según la DSM, podemos darle una calificación a la enfermedad. Tiene un calificativo, puede ser leve, moderada, grave sin caracteres psicóticos o grave con caracteres psicóticos. El tratamiento que se da para este tipo de enfermedad es el tratamiento farmacológico y la terapia como primera opción.